Buenas tardes, gracias por acompañarme en este estudio de hoy. Mi nombre es Noé y ahora vamos a estudiar Juan 4, versículo 43 al 54. Aquí es donde Jesús sana al hijo de un funcionario real, o sea, una persona importante. El contexto histórico y cultural es regreso a Galilea. Jesús había pasado 2 días en Samaria, donde muchos creyeron en él como el Salvador del mundo. Ahora se dirige a Galilea, su tierra natal, donde él mismo reconoció que un profeta no es honrado en su propio pueblo. Sin embargo, fue recibido con entusiasmo, probablemente debido a las señales que habían presenciado en Jerusalén durante la Pascua. El escenario de Caná y Capernaum. Caná es donde Jesús realizó su primer milagro, el agua convertida en vino. Capernaum, un importante centro económico, político y religioso, se convierte en el lugar donde ocurre la segunda señal milagrosa. Voy a comenzar leyendo del versículo 43 y voy a leer hasta el 54 y luego lo vamos a repasar en las preguntas y qué es lo que significa todo eso. Entonces el 43 dice así: pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Aquí en los versículos 43 y del 43 al 45, Jesús es recibido en Galilea. A pesar de la declaración de Jesús sobre la falta de honra a los profetas en su tierra, los galileos lo reciben porque habían presenciado sus obras en Jerusalén.
Este recibimiento demuestra cómo los milagros de Jesús llamaban la atención, pero también revela una fe basada más en los hechos visibles que en el reconocimiento profundo de su identidad como el Mesías. En los versículos 46 al 47, el ruego del funcionario real. Un funcionario del gobierno, probablemente al servicio de Herodes Antipas, busca desesperadamente a Jesús porque su hijo está al borde de la muerte. Su viaje desde Capernaum hasta Caná, aproximadamente 30 kilómetros, refleja su determinación y fe inicial en que Jesús podría hacer algo por su hijo. Los versículos 48 al 50. La fe probada y afirmada. Jesús confronta la tendencia humana a buscar señales y milagros como requisito para creer. A pesar de esto, el funcionario insiste con humildad y desesperación: Señor, por favor, ven ahora mismo. Jesús responde declarando que el Hijo vivirá. La fe del funcionario se profundiza y obedece sin dudar, confiando en la palabra de Jesús. Versículos 51 al 53. La confirmación del milagro. En el camino de regreso, el funcionario es informado de que su hijo ha sanado. Al preguntar la hora exacta de la mejora, confirma que sucedió en el momento en que Jesús declaró: tu hijo vivirá. Este evento lleva no solo al funcionario, sino también a toda su familia a creer en Jesús. Su fe ahora no solo se basa en la necesidad, sino en el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. El versículo 54, la segunda señal en Galilea. El evangelista señala que este es el segundo milagro registrado en Galilea, subrayando la conexión entre los signos de Jesús y su propósito de revelar su gloria y atraer a la gente a la fe. Las reflexiones teológicas. Fe genuina comparada con la fe basada en señales. Jesús señala que muchos creen solo después de ver milagros, pero este pasaje muestra cómo una fe inicial, aunque imperfecta, puede crecer hacia una confianza más profunda en su palabra. El poder de la palabra de Jesús. La sanidad del Hijo ocurre sin la presencia física de Jesús, enfatizando su autoridad divina y el alcance ilimitado de su poder. La importancia de la fe personal. El funcionario tomó un paso de fe al regresar a casa basándose solo en la palabra de Jesús. Su obediencia y confianza fueron recompensadas con la sanidad de su hijo. Las aplicaciones prácticas son estas. Confianza en la palabra de Dios. Así como el funcionario creyó en la palabra de Jesús, también podemos confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Fe que impacta a otros. La fe del funcionario condujo a toda su casa a creer. Nuestra fe personal puede ser un testimonio poderoso para nuestras familias y comunidades. Persistencia en la oración. El ejemplo del funcionario nos anima a acudir a Jesús
con nuestras necesidades y perseverar en nuestra búsqueda incluso en medio de la desesperación. Las preguntas para la reflexión, para pensar: ¿cómo reaccionó cuando parece que mis oraciones no son respondidas de inmediato? ¿Confío en las promesas de Dios incluso cuando no veo evidencias visibles? ¿Cómo puedo usar mi fe para influir positivamente en mi familia y en quienes me rodean? La conclusión. Este pasaje nos desafía a desarrollar una fe madura que no dependa de señales visibles, sino que confíe plenamente en la autoridad y la palabra de Jesús. También nos recuerda el impacto que nuestra fe puede tener en los demás, llevándolos a un encuentro transformador con Cristo. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Dios los bendiga y hasta la próxima. Primero Dios. Bye.